Aprendí desde muy joven que la riqueza no responde a la desesperación ni al esfuerzo incansable, responde a la alineación. Y durante mucho tiempo nadie me lo dijo. Hablaban de trabajo, de suerte, de oportunidades, pero ignoraban por completo los antiguos códigos que siempre han regido el flujo del sustento. En el saber judío, la prosperidad nunca se ha considerado algo aleatorio. Hay orden, hay tiempo y hay conciencia. Cuando estas tres cosas se unen, incluso un simple gesto conlleva un enorme peso espiritual. El problema es que casi nadie enseña esto correctamente. Esta enseñanza sobre el agua y la sal nunca se difundió como un ritual popular. Siempre se transmitió cuidadosamente, en silencio, a quienes comprendían que no se trata de magia, sino de una estructura espiritual aplicada al mundo material. Cuando se pierde esta comprensión, la gente copia el gesto e ignora su fundamento. He visto a muchas personas perseguir el dinero y distanciarse de su propia paz. Y he visto a otras, en silencio, ajustar pequeños detalles internos y cambiar por completo su patrón financiero. No fue casualidad, fue alineación. Y este video existe precisamente para revelar este punto que casi nadie percibe. Lo que parece demasiado simple suele ser lo que mejor funciona cuando se hace conscientemente. Y cuando este código se activa en el momento oportuno, el flujo cambia el comportamiento sin hacer ruido. Si este tipo de conocimiento te resulta comprensible, dejar un comentario con una frase impactante de esta enseñanza ayuda a consolidar esta conciencia. Y suscribirse al canal mantiene este tipo de contenido circulando, porque este conocimiento solo se mantiene vivo cuando se valora. Durante mucho tiempo también me disgustaba oír hablar de agua, sal y prosperidad en la misma frase. Sonaba demasiado simplista, casi ingenuo. Pero el conocimiento judío nunca trató los símbolos como algo insignificante. Lo que parece simple en el mundo físico, a menudo contiene profundas capas en el mundo espiritual. Y fue precisamente ahí donde mi perspectiva empezó a cambiar. En la tradición judía, nada es casualidad. El agua no es solo purificación, sino fluir. La sal no es solo sazón, es preservación, alianza, permanencia. Cuando estos dos elementos aparecen juntos en los textos antiguos, el tema nunca es superficial. Siempre implique protección, continuidad y sustento. Lo curioso es que esto nunca se presentó como una fórmula mágica, sino como una conciencia aplicada. Me llevó un tiempo comprender que el error residía en mi percepción de la riqueza. Creía que la prosperidad solo provenía del esfuerzo visible, el trabajo duro y el cálculo racional. Pero el judaísmo enseña que el esfuerzo sin alineamiento espiritual genera agotamiento, no abundancia. Y este detalle lo cambia todo cuando empezamos a observar ciertos rituales con otros ojos. En el pensamiento judío, el agua representa la capacidad de recibir. La sal representa el límite que impide la pérdida. Cuando estas dos ideas se encuentran, no hablamos del dinero en sí, sino de la estructura que le permite entrar y permanecer. Y esto nunca ha sido superstición, siempre ha sido lenguaje simbólico aplicado a la vida práctica. Cuando me di cuenta de esto, dejé de considerar estas enseñanzas como curiosidades culturales. Empecé a verlas como antiguos códigos de organización espiritual. Y cuanto más comprendía este punto, más claro me parecía que este ritual no comienza en las manos, sino en la conciencia que la sostiene. Y ahí es precisamente donde se conecta el siguiente punto. Solía creer que las fechas eran meras convenciones humanas, números organizados en un calendario. Pero, según el saber judío, el tiempo nunca ha sido neutral. El tiempo tiene calidad, peso e intención. Hay días en que el flujo es abierto y días en que simplemente no responde. Ignorar esto siempre me ha costado energía. La tradición enseña que ciertos días funcionan como portales naturales, no porque algo mágico ocurra de la nada, sino porque la creación opera en ciclos muy definidos. Así como el cuerpo tiene ritmos, también los tiene el universo. Cuando llega una fecha específica, lleva consigo la misma vibración espiritual que ha tenido innumerables veces, como un recuerdo recurrente. El quinto día de ciertos ciclos siempre se ha considerado un punto de alineación entre la acción y el resultado. No es un día de inicio ni de fin, es un día de ajuste,
Un momento en el que las pequeñas acciones tienen un impacto desproporcionado. Cuando comprendí esto, me di cuenta de cuántas veces intenté forzar los resultados a tiempo. En el judaísmo, la prosperidad no proviene de la prisa, proviene de la sintonía. Cuando alguien actúa fuera de sintonía con el momento oportuno, incluso con buenas intenciones, el resultado se ve obstaculizado. Al actuar en sintonía con el momento oportuno, hasta el gesto más simple se vuelve poderoso. Y es por eso que ciertas prácticas solo tienen sentido cuando se realizan en fechas específicas, nunca al azar. Una vez que esta lógica se aclaró, dejé de buscar atajos espirituales. Empecé a respetar el ritmo. Y fue entonces cuando comprendí que no bastaba con saber el día. Era necesario comprender el papel del cuerpo en este proceso, especialmente las manos, que cargan mucho más de lo que imaginaba. Durante mucho tiempo, vi las manos solo como herramientas de ejecución, algo que trabaja, sostiene, construye. Pero dentro del saber judío, las manos nunca han sido neutrales. Se consideran extensiones directas de la intención. Todo lo que pasa a través de ellas lleva una marca invisible de conciencia, para bien o para mal. Hay una razón profunda por la que tantos rituales involucran las manos. Representan el punto de contacto entre el mundo interior y el mundo material. Empecé a notar que las personas que viven en constante escasez tienden a actuar con el piloto automático. Trabajan duro, pero sin presencia. Sus manos hacen el trabajo, pero sus mentes están desconectadas. En el pensamiento judío, esto genera una dispersión de energía. Es como intentar llenar un recipiente con grietas invisibles. En este contexto, lavarse las manos nunca ha sido solo una cuestión de higiene, es un reinicio. Es un gesto simbólico que comunica al reino espiritual que ese canal se está reorganizando. No se trata de eliminar la suciedad física, sino de interrumpir patrones repetidos que drenan el flujo de sustento sin que la persona se dé cuenta. Cuando esto me pareció lógico, comprendí que la riqueza no empieza en el bolsillo, sino con las acciones. Y cuanto más consciente sea la acción, más natural se manifestará el resultado. Pero este proceso solo se completa cuando se comprende el papel de los elementos utilizados. Y es entonces cuando el agua y la sal dejan de ser algo común. Cuando comencé a estudiar más a fondo el simbolismo del agua y la sal, me di cuenta de que nada allí era casual. En el judaísmo, el agua siempre se ha vinculado a la misericordia, el movimiento y la posibilidad de renovación. La sal, en cambio, representa el rigor, los límites y la permanencia, dos opuestos que juntos crean equilibrio. La sal, en las escrituras, nunca aparece sola en momentos importantes. Sella pactos, preserva ofrendas y previene la corrupción. Por eso simboliza lo que no se pierde. El agua, en cambio, simboliza lo que llega. Cuando estos dos elementos se unen, el significado es claro: recibir sin perder. Me llevó un tiempo comprender que la verdadera prosperidad no se trata solo de ganar más, sino de poder mantenerlo. Mucha gente atrae dinero, pero se le escapa. Hay falta de sal en el organismo. Otros se cierran tanto que nada entra. Hay falta de agua. El desequilibrio entre estos dos principios crea ciclos financieros inestables. En la tradición judía, este gesto con agua y sal sirve como recordatorio físico de esta ecuación espiritual. No es el elemento en sí el que realiza el trabajo, sino la conciencia de lo que representa. Cuando esto se pierde, el ritual se convierte en superstición. Cuando se mantiene, el gesto se convierte en alineación. Desde el momento en que comprendí esta lógica, dejé de buscar fórmulas predefinidas. Empecé a observar mi propio comportamiento financiero como un reflejo directo de este equilibrio. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más importante. El silencio también forma parte de este proceso. Durante mucho tiempo sentí la necesidad de compartir todo lo que hacía. Cualquier pequeño cambio, cualquier nueva práctica, la compartía. Pero dentro del saber judío, el silencio nunca ha sido sinónimo de ausencia. Siempre ha sido protección. Y fue entonces cuando comprendí por qué ciertos procesos se estancan a mitad de camino. Hay un principio muy claro. Lo que aún está en formación no resiste la exposición.
Cuando algo comienza a moverse en el ámbito espiritual, es sensible. El exceso de palabras, las miradas externas y las opiniones ajenas interfieren en este flujo. No por malicia, sino por el ruido energético. El judaísmo enseña que hablar demasiado de las bendiciones en curso puede romper la vasija antes de que esté lista. Es como abrir un horno demasiado pronto. La comida estaba subiendo, pero se derrumba. El silencio, en este contexto, no es secretismo nacido del miedo, sino disciplina nacida de la sabiduría. Empecé a darme cuenta de cuántas veces perdí oportunidades simplemente por comentar demasiado pronto. No porque alguien me envidiara, sino porque yo mismo rompí el campo de concentración necesario para que se consolidara. La energía se dispersa cuando la boca se mueve más rápido que el tiempo. Cuando esta enseñanza encajó, quedó claro que no bastaba con hacer lo correcto en el día correcto. Era necesario mantener el estado después. Y muchas personas cometen el error precisamente ahí, sin darse cuenta de que están saboteando su propio flujo justo después de activarlo. He visto a mucha gente hacer todo bien y aún así permanecer en el mismo lugar. Rituales cumplidos, fechas respetadas, silencio y nada cambia. Durante mucho tiempo esto también me confundió, hasta que me di cuenta de que el error no estaba en el gesto, sino en el comportamiento posterior. En el conocimiento judío no hay separación entre lo espiritual y lo práctico. Si la conciencia abre una puerta, pero las actitudes cotidianas siguen desalineadas, el canal se cierra solo. Es como lavarse las manos y volver a tocar la misma suciedad. El sistema no puede mantener la inconsistencia por mucho tiempo. Empecé a observar mis propios patrones después de estas prácticas. Gastos impulsivos, decisiones tomadas por agotamiento, acuerdos sin claridad. Todo esto parecía insignificante, pero sumaba. El ritual abrió la puerta, pero mis decisiones volvieron a expulsar el flujo sin darme cuenta. La tradición enseña que la abundancia requiere un contenedor. De nada sirve atraer más si tu espacio interior permanece desorganizado. Muchas personas buscan expansión, pero viven en un caos emocional, mental e incluso físico. Esto genera fugas. El dinero puede llegar, pero carece de la estructura para permanecer. Cuando me di cuenta de eso, dejé de esperar resultados inmediatos y comencé a observar la continuidad. La prosperidad no es un evento, es un estado sostenido. Y fue precisamente este cambio de perspectiva lo que transformó mi relación con la riqueza, de algo externo a algo que nace dentro de mí. Crecí creyendo que la riqueza era un premio para unos pocos, algo lejano, casi reservado para quienes nacieron en el lugar correcto o tuvieron suerte. Incluso estudiando, trabajando y buscando la superación personal, este sentimiento de separación siempre existió, hasta el momento en que esta enseñanza comenzó a reorganizar mi visión del merecimiento. Cuando comprendí que la prosperidad, en el judaísmo, no es vanidad, sino responsabilidad, me di cuenta de que muchos obstáculos financieros provenían de conflictos internos sin resolver. Una parte de mí quería crecer, otra sentía que no debía. Este conflicto interno crea bloqueos. El ritual con agua y sal, en este contexto, no se trataba de atraer algo externo, sino de alinear estas partes conflictivas dentro de mí. Con el tiempo, empecé a notar cambios sutiles. No fue una avalancha de dinero, sino una reorganización. Oportunidades más claras, menos pérdidas, decisiones más firmes. El flujo de caja se volvió más predecible, y eso trajo paz, algo que el dinero por sí solo nunca había aportado. Este cambio de percepción me mostró que cuando lo interno se alinea, lo externo responde, no por arte de magia, sino mediante la coherencia. Y cuando se establece esta coherencia, el comportamiento del dinero cambia. Empieza a seguir una lógica diferente, casi como si reconociera el nuevo terreno. Después de todo este proceso, me resultó imposible seguir viendo el dinero como algo aislado de la vida espiritual. Cuando lo físico se alinea con lo espiritual, el dinero reacciona, no por fe ciega, sino porque sigue un orden, una estructura y una coherencia. Donde hay alineación, hay permanencia. Me di cuenta de que antes intentaba controlar el resultado sin ajustar el camino.
Quería estabilidad financiera sin estabilidad interna. Quería crecimiento sin organización. La sabiduría judía lo deja muy claro. El flujo responde al contenedor. Cuando el contenedor cambia, el flujo se comporta de manera diferente. El gesto con agua y sal se convirtió para mí en un hito simbólico en este punto de inflexión, no como una solución instantánea, sino como un recordatorio físico de que la prosperidad requiere conciencia diaria. El dinero empezó a permanecer en mi organismo durante más tiempo, las pérdidas disminuyeron, las decisiones se volvieron menos emocionales. Nada de esto ocurrió de forma explosiva, fue silencioso, casi discreto. Y eso concuerda con todo lo que enseña la tradición. Las bendiciones sostenibles no hacen ruido, se instalan, se reorganizan, permanecen sin necesidad de anuncio. Cuando lo espiritual y lo material se armonizan, la vida financiera deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia. Y esta comprensión cierra un ciclo que comienza con sencillez, pero termina profundamente. Porque al final nunca se trató de agua ni de sal, siempre se trató de alineación. La riqueza no responde a la prisa, sino a una conciencia alineada con el momento oportuno. Cuando se comprende este principio, incluso el silencio empieza a obrar a tu favor. Los que entendieron esta lección, escriban en los comentarios: la alineación genera permanencia.